Me parece una barbaridad que un profesor que supuestamente nos tiene que educar, nos tiene que apoyar con todas las campañas que ha habido en contra del bullying, de estos acosos, profesores que hacen o comentarios totalmente fuera de lugar a niñas del centro. Te hacen pasarlo mal, te hacen plantearte cosas, te hacen sentirte tonto. La primera situación que se dio fue en segundo o tercero de la ESO, cuando un profesor, no recuerdo el motivo, se desquició y empezó a chillar y a tirar bancos de madera por el gimnasio de educación física. Cuando algunos alumnos expresaron su preocupación, una alumna incluso dijo que había pasado miedo, la respuesta que recibimos por parte de los profesores y de la directiva fue que teníamos que empatizar y entender que el profesor había tenido un mal día. Yo ni siquiera había salido del armario, o sea, yo no me había planteado siquiera si a mí me gustaban o no me gustaban las chicas. Yo, a ver, como cualquier chaval, te descubres estando en el instituto porque le pasa a todo el mundo. Pero yo no había dado el paso de decir siquiera me llama la atención una chica. Yo lo pensaba, a lo mejor podía pensarlo, pero yo no se lo había comentado a nadie nunca. Y esta profesora, además, querer sacar información, ¿no?, de lo que estaba pasando con mi grupo de amigas, ¿no? Porque, claro, justo ese curso, lo que viene a ser ese curso, no recuerdo si era segundo o tercero, si no me mal es segundo, en lo que vienen a ser las 4 clases de segundo habían varios casos de chicas con chicas o chicos con chicos. Entonces, claro, que querían saber si era una moda. Que es que me comentabas algo de que una alumna tenía y tiene epilepsia. Esta chica desarrolló epilepsia, ¿no? No lo sabía nadie y desarrolló epilepsia. Y claro, ella cogió mucho miedo, le dijeron que tenía que ir con cuidado, todo el rollo, y ella cogió mucho miedo. Y tú basta que le dieses un golpe en la cabeza y esta chica automáticamente se caía al suelo, se desmayaba. Y claro, su madre presentó el parte médico y todo el rollo porque es algo importante. Tú no sabes cuándo a esta chica le puede dar un ataque o cuándo no. Y más cuando todavía no conoces en qué campo está, ¿no?, por así decirlo, si le dan por darle, si es por un efecto de la luz, si es porque se pone nerviosa, no lo sabes. Y se tenía que llamar a una ambulancia y es que la dirección no sabía siquiera que se había llamado a una ambulancia porque una chica tiene epilepsia. O sea, no puede ser que un padre te presente un parte médico de que tienes epilepsia y la dirección ni siquiera se para a leer que tú tienes epilepsia, cuando en teoría es algo que tienes que tener bastante en cuenta porque de un momento a otro tienes que estar llamando a una ambulancia corriendo. Pues en varias ocasiones se llama a una ambulancia y la dirección ni siquiera sabía por qué se estaba llamando a una ambulancia. ¿Y a quién se estaban llevando? O sea, no tienes 200 alumnos epilépticos. Si tienes 7, 8, 9, 10, ya es mucho. Porque el problema es ese, que el profesor, sí, sabe muy bien, sabe mucho esa asignatura, pero no sabe explicar, no es empático con la gente, los trata mal. Y yo creo que el profesor, para ser un buen profesor y hacer su trabajo bien, no tiene que saber solo del contenido de su asignatura, tiene que saber enseñar. Te voy a hacer la pregunta, ¿qué relación tienen el profesor de gimnasia con la directora? Pues sinceramente creo que esto es algo público, lo sabe todo el mundo. Ellos, el profesor de gimnasia, de educación física y la directora, tienen una relación sentimental, que era el mundial, ¿no? Era mundial, tal, pones una bandera de España y te hacen quitarla y dicen que como la pongas, va una expulsión. Pero que en este caso, al poner la bandera de España, no era ningún sentimiento o una posición política. No se hacía por nada. La bandera de España se ponía porque jugaba España. Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Tadeo Marcaccini. ¿Qué tal, Tadeo? ¿Cómo estás? Todo bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir, Tadeo. Creo que la presentación no hace falta porque un vídeo por ahí está rulando por las redes sociales, está haciendo viral, así que te voy a preguntar directamente, Tadeo, ¿qué ocurre? Principalmente es el problema que hay en el centro del pueblo hoy en día. Como alumno segundo de bachillerato, cuando termino, me tocaba graduarme y mis compañeros y yo habíamos elegido que yo iba a ser el presentador de esta graduación, pero que aparte queríamos hacer un discurso comentando ciertas situaciones que habían pasado en el centro que nos parecían graves, injustas, a causa de estos profesores. Y las queríamos comentar, el profesorado se enteró, yo hablé con gente del profesorado, se lo enseñé, me dijeron que cambiase un pequeño detalle, pero que adelante, que podía ser presentador y que dijese el discurso cuando se decían los discursos. Mis compañeros lo vieron, tanto de segundo bachillerato como cuarto de la ESO, porque la graduación, es cierto, es de todos. Todos me dieron su aprobado, todo el mundo estaba de acuerdo. Se lo comenté a alumnos de años anteriores que también han sufrido cosas así. Y parecía que todo iba bien, pero la directora del centro, Antonina Pujol, decidió ella misma, de manera directa, no dejarme ni a mí ni a mi familia ir a esta graduación.
solo por el hecho de ser yo. ¿Y por qué digo por el hecho de ser yo y no por el tema del discurso? Porque ella no sabía el contenido del discurso. Y sin saberlo, empezó a hacer una difamación respecto a que yo iba a hacer un boicot, él un discurso incendiario, iba a atacar a ciertos profesores con nombres, y yo en el discurso, como ya ha visto mucha gente, no digo ningún nombre y no acuso a nadie directamente, pero es ella que se inventó todo esto y metió el miedo entre la gente para intentar ponerla en contra mía. Y finalmente, a mí se me prohibió ir ahí. No como dice ella, se me invitó a no ir. Vale, antes de nada me encantaría saber qué tipo de discurso era. Explícanos un poquito cuál era el contenido. Mira, pues, como te he dicho, son ciertas acciones, hechos que han pasado en el centro desde mi experiencia personal o como testigo. Por ejemplo, digo, hay profesores que menosprecian alumnos directamente, como hizo la profesora de catalán, María Sánchez, le dijo a mi amigo, Valentín, mi compañero, delante de toda la clase, que restaba como persona. Un día que estábamos todos tranquilamente, le dijo que restaba como persona. Lo peor de esto es que no era la vez que se lo decía. Ya se lo había dicho en cuarto de la ESO cuando todavía era más pequeño, y se lo decía como algo serio, como si fuese algo importante para él y que no le fuese a afectar, sin tener en cuenta las consecuencias. Y para mí esto, yo lo comenté con la clase porque estábamos todos delante, me pareció una barbaridad que un profesor que supuestamente nos tiene que educar, nos tiene que apoyar con todas las campañas que ha habido en contra del bullying, de estos acosos, va ella y dice este comentario. Me pareció muy feo. También comento profesores que hacen actos o comentarios totalmente fuera de lugar a niñas del centro. Yo esto directamente no lo he vivido, pero he visto como el profesor de educación física de repetidas veces, y me han comentado muchas chicas del centro, que va y les dice un comentario respecto a su físico, sobre sus tetas, sobre esto, sobre lo otro. Recuerdo en el año de COVID que a nosotros, este chico, nos obligaba a estar a 1,5 metros con mis amigos. No, es que no nos podíamos acercar para nada. Mascarilla puesta, pero nada. Pero él, cuando estamos estirando, él siempre manita encima, manita por aquí, manita por acá, no, la espalda así, la espalda así. Profesores que a lo mejor puede no ser tan grave, pero yo creo que son un poco las formas de profesores que te machacan mentalmente a nivel de exámenes, de correcciones, te hacen pasarlo mal, te hacen plantearte cosas, te hacen sentirte tonto, con el tema de, te hacen una corrección de un examen de 13 temas, te piensas, te lo tienes que aprender en un día, y cuando tú le vas a decir, mira, se te puedes estar jugando el curso, así o no, yo directamente no, pero mis compañeros están jugando el curso, y se le van a preguntar si nos podría dar más tiempo, ella, sin compasión, les dice, esta profesora de catalán les dice, te jodes y te vas a julio. Sin tener en cuenta, sin tener ningún tipo de empatía. Porque el problema es ese, que el profesor, sí, sabe muy bien, sabe mucho de su asignatura, pero no sabe explicar, no es empático con la gente, los trata mal, y yo creo que el profesor, para ser un buen profesor y hacer su trabajo bien, no tiene que saber solo del contenido de su asignatura, tiene que saber enseñar. Estoy de acuerdo. Me gustaría saber por qué te prohibieron a ti directamente entonces hablar, si incluso los mismos alumnos, como tú dices, incluso parte del profesorado te seleccionó como portavoz de alguna manera, ¿no? La verdad, se me quitó de presentador, y no solo eso, por un tema de un discurso que ni ellos sabían, bueno, directamente la editora no sabía el contenido, se me quitó de presentador, no se me dejó ni siquiera ir a la grabación. Es un tema totalmente aparte, que es lo que yo intento explicar a veces, que el discurso es aparte de ser presentador y mucho más aparte de ser alumno que se gradúa. Si tú no quieres que diga un discurso, que ni siquiera sabes el contenido, primero me podrían haber preguntado. Buenos días, mi nombre es Josefina Marcachini Botoli, soy estudiante de neurociencia en Maastricht y la hermana de Tadeo. De hecho, la semana pasada viajé hasta España para asistir a la graduación, a la que después se nos prohibió la entrada. Yo también estudié en el IES Baltasar Porcel y me gradué en el 2020, así que hoy vengo a compartir algunas de las anécdotas que yo viví o que presencié y que me parecieron injustas. Para empezar, en segundo de bachiller, época de pandemia, la mayoría de las clases se hicieron online, y el conflicto que encontramos mis compañeros y yo principalmente fue con un profesor en concreto, que no se comunicó con nosotros durante un mes. Después los exámenes no se correspondían con las cosas que había explicado y cambiaron los métodos de evaluación. En general, como encontramos bastante problemas con esto y pensamos que nos estaba perjudicando, intentamos hablar con él y llegar a un acuerdo hablando por email. Hablando con el profesor no conseguimos nada, así que decidimos algunos de la clase contactar con la directiva. Yo misma le envié un correo a Cap d'Estudis y a la directora, aclarando que no pretendía algún cambio, dado ese punto del curso, sino que quería dejar constancia de mi descontento con la situación que se había dado. La respuesta que yo recibí fue por parte de la directora, de Antonina Pujol,
sugiriéndome que nos reuniéramos en el instituto. Yo acudí a esta reunión a solas con ella y también me llevé a mi madre para evitar cualquier dinámica de poder. Ya los primeros 10 minutos se dedicó la directora sola a hablar, intentando defenderse a ella, intentando defender al profesor con argumentos como diciendo que era una persona mayor, tecnologías, etc. La respuesta que yo le di es que podía llegar a entenderlo, pero que seguía siendo injusto como habíamos sido evaluados, y lo que me dijo la directora es que la vida es injusta y que nos teníamos que aguantar. En definitiva, no llegamos a ninguna solución, el objetivo de la reunión no me quedó claro, y la verdad que parecía más que era un intento de intimidación para que nuestras quejas no llegaran a más. Obviamente no seguimos el tema porque yo seguía teniendo 2 hermanos menores en el centro que no quería que se vieran perjudicados por esta situación. La sensación general que nos quedó a los alumnos creo que queda reflejada en unos WhatsApps que tengo guardados de entonces. Uno, por ejemplo, dice de una de mis compañeras, menos mal que nos piramos de aquí, refiriéndose al instituto, y otro WhatsApp que dice, aquí todos se defienden entre todos y nosotros estamos solos, ¿sabes? ¡Qué rabia! Esto deja en evidencia que los problemas de comunicación y de intentar solucionar cosas con el instituto no vienen de ahora, sino que ocurrían ya hace 4 años. Ella me podría haber dicho, tú no vas a hacer el discurso. Y ya está. O ella podría haber dicho, tú no vas a ser presentador. Aunque ella podría haber dicho eso, todo que los alumnos fueron los que me eligieron. Se hizo una votación y se me eligió a mí para ser presentador de mi clase. Y todo el mundo estaba de acuerdo. Los profesores estaban de acuerdo con que yo fuese presentador. Pero por un tema de un discurso, se me quita el discurso, se me quita el presentador y no se me deja ir a la grabación, cosa que es algo totalmente indiferente. No todos los alumnos hacen un discurso y no por el hecho de hacer un discurso o no, te gradúas. Eso es algo aparte, eso tenemos todos derecho a graduarnos, porque es una fiesta de la institución y todos somos alumnos de la institución. Somos, ante la ley, en la institución es lo mismo. Todos los alumnos somos los mismos, formamos parte, el profesor hace su parte, pero el alumno también, estamos igual. Y a mí se me prohibió por el hecho de ser yo. No, y aparte que os tienen que enseñar dónde empieza una democracia, ¿no? Y al final, si te han elegido todos, es que dónde está la democracia, ¿no? Sí, de esto te quería comentar un par de anécdotas que tengo, que, por ejemplo, yo muchas veces lo comento, digo, la representación de la democracia a nivel escolar siempre es la elección de delegados, ¿no? La elección de delegados, claro. Y así les enseñas un poco a los alumnos cómo es el sistema político que se utiliza actualmente en el país. En España, por ejemplo, se hace una votación y podemos elegir el delegado. Y a mí, más de una vez, más de 2, el siendo elegido delegado por la clase, se me ha quitado de delegado. Se me ha quitado mi cargo, por gente arriba. ¿Y tú qué les estás enseñando a los alumnos si la gente que ellos eligen, la gente que el pueblo elegiría, lo puede quitar a una persona arriba porque no les gusta cómo piensa? Porque a mí no se me han puesto amonestaciones por insultar, agredir, faltar al respeto a un profesor, gritar. No. Las veces que se me ha quitado el cargo han sido por discutir. A mí, de hecho tengo capturas de esto, se me puso una amonestación una vez por no darle la razón al profesor. Esa es la justificación. Me gustaría hacerte una pregunta, ya que esto no lo he hablado contigo personalmente, pero ¿qué tipo de alumno eres tú? ¿Qué tipo de notas tienes y todo esto? Quiero saber más o menos para que la gente se dé cuenta qué tipo de perfil de persona eres. Yo como alumno creo que soy una persona aplicada, estudiosa. Puedo ser más o menos revuelta, es verdad que soy una persona activa, obviamente, pero como alumno siempre he estudiado, nunca he repetido, nunca me he llevado una asignatura para el año que viene, siempre he intentado sacar la mejor nota posible. Los profesores a nivel académico nunca me han puesto una queja. Yo, por ejemplo, en la graduación fui de los pocos de este instituto, imagínate, de 30 alumnos, fuimos 13 que nos graduamos en junio. 13 y porque quisieron aprobar alguno más, pero es que si no a lo mejor iríamos 8. Yo era uno de estos 8, fui, saqué mi media normal, tanto de primero como de segundo, fui a selectividad, aprobé la selectividad con una buena nota y no, es que yo a nivel académico no hay nadie que pueda tener una queja sobre mí porque es lo que te digo, creo que soy una persona totalmente aplicada y creo que los profesores no pueden tener una queja de mí en este aspecto. Como entenderás, tenía que hacerte esta pregunta para que la gente se dé cuenta que eres un estudiante ejemplar y que no eres un niño rebotado, celoso, frustrado o X, ¿vale? Bueno, antes de continuar con esto, me gustaría saber cómo se ha tomado la gente todo el tema de revuelo de tu vídeo. Desde empezando por el colegio, no sé si has tenido algún tipo de apoyo, acercamiento de profesores, no sé, cuéntame un poco. Es verdad que por la parte del profesorado no he recibido apoyo de cierta manera. No querían que hable, me entendían muchas veces lo que pensaba, decían, sí, no te digo que estés diciendo mentiras, puedes tener razón, pero muchos no querían que lo exprese de esa manera,
Menos los profesores a los que les puse mi discurso, ellos me dijeron, vale, tú haces esto y puedes hacer el discurso. Pero a la gente decía, no, otras formas, otras vías. Claro, pero cuando tú no usas otras vías, como les puse ahí, cuando tú quieres hacer otras vías y luego te das cuenta que eso no llega a nada, se queda ahí con el tope del instituto, de la directora, pues claro, pues uno se da cuenta que tiene que utilizar otros caminos. Tengo conmigo aquí un afectado más, el papá de un alumno del IES Baltasar Porcer, del primero de la ESO de este año 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, sí. Vale, vamos a empezar directamente, voy a ir directo al grano. Me gustaría, por favor, que me contaras tu situación, tu caso, tu testimonio. ¿Qué ocurrió con vosotros, con tu familia, con tus hijos? Pues bueno, en primer lugar, un poquito después de empezar el curso, en una clase de educación física, pues las temperaturas, pues empezaba el tema del polen y demás, y hubo insistencia del profesor de educación física hacia mi hijo, y no hacia el mío, sino hacia más alumnos, que se pusieran la mascarilla por obligación, porque él decía que era, y no es porque tuviese simplemente por algún estornudo o algún carraspeo de algún niño. Mi hijo de matiza que tiene un poquito de asma, que le cuesta respirar a veces, y sobre todo con la mascarilla, que fue muy difícil en pandemia, pero bueno, estoy hablando de este final del año pasado, 2023, y nada, empezó por ahí. Y lo que te decía, ¿cómo fue el apoyo? Por parte del profesorado no fue mucho, porque verían que estaban afectados por esto, y yo les he intentado explicar a ellos, digo, si tú crees que has hecho tu trabajo bien y no has hecho ninguna injusticia, no tendrías por qué tener miedo en que yo hable de la gente que lo ha hecho mal. Y porque si tú te sientes afectado o aludido por lo que yo estoy diciendo, a lo mejor es para hacérselo mirar. A lo mejor, si yo no digo nombres, pero tú crees que estoy hablando de ti... Sí, directa o indirectamente puede ser que estés haciendo algo mal, ¿no? Sí, y bueno, volviendo a tu pregunta respecto al apoyo, por la parte del alumnado y de la gente ha sido brutal, pero brutal. O sea, no puedo estar más contento con haber recibido tanto apoyo, tantos mensajes, la gente resubiendo. O sea, yo... Si te explico un poco cómo fue, yo hice el vídeo, lo pasé por grupos de WhatsApp, todo, y me dijeron, no, súbelo a Instagram, súbelo a TikTok, que se haga famoso. Y dije, bueno, vale, mi intención era que le llegase a la gente del pueblo, como si fuese una representación de la graduación, mi discurso, tal. Y de repente lo subo a TikTok y es pasar historia, resubir el vídeo, mensajes, no solo de Mallorca ni de Andratx, de España, de fuera de España, de Latinoamérica. A mí, amigos de mi hermano que estoy en Estados Unidos, le escriben y dicen, este es tu hermano. O sea, que lo ha visto todo el mundo y gente escribiéndome un apoyo total que es que de verdad no puedo ni agradecerlo con palabras porque casi todos los mensajes, casi el 100% de los mensajes son te apoyamos, ole tú, había que hacerlo. Y sobre todo, no es solo la gente que me apoya afuera, es la gente del pueblo. Porque si tú ves los comentarios y la gente del pueblo lo que dice, lo que opina, es que son todos, había que hacerlo ya. Menos mal que alguien lo ha dicho. Hay que destaparlo, hay que generar un cambio. Gente del pueblo contando experiencias propias que han vivido en el centro, injusticias de ellos de otros años, para que esto se vea que no es ni una cosa mía ni de este año, es una cosa muy seria que ha ido pasando. Yo tengo que decir que yo soy del pueblo, bueno, yo estudié ahí hace 15 años, con lo cual eso no pasaba, me quedé alucinado, y yo me meto un día normal y corriente en las redes sociales y mis redes sociales se habían explotado, me enviaban gente cosas y yo, ¿qué pasa? Me meto y veo un vídeo de un chico que no conozco de nada y ahí hablando sus historias y tal. No había petado el vídeo aún cuando yo te había hablado, tenía a lo mejor 40, 50 comentarios, o sea, digamos sí, a nivel así cerrado, ya había funcionado un poco. Digo, está bien el chico tal. Hablé contigo, digo, tienes mi apoyo, vamos para adelante y esto. Y empezaron a salir cosas, barbaridades. Y empezamos a destapar. Tengo que decir que pasaron unas cuantas horas, cuando me metí a la noche, había eso reventado. Y a día de hoy ya el vídeo se ha ido ya. Se ha ido a niveles, sí, bueno. Hola, me llamo Luján, tengo 21 años y dejé de estudiar en este instituto hace aproximadamente 5 años. Y vengo a hablaros de varias situaciones bastante injustas que hemos vivido muchos de nosotros. Tengo que decir que tienes aquí todo mi apoyo, vamos a ir para adelante, están siendo muchísimas versiones, tengo que decir que está saliendo gente de incluso hace 7, 8, 10 años que le han pasado cosas, pero te voy a decir a ti públicamente que muchísimas gracias porque contigo ha empezado todo. O sea que hay gente que tenía su pequeña guerra, pues hay gente con denuncias incluso y tal, que cual, a nivel individual que se han quejado, han ido a la policía, no sé qué, incluso al Consell de Mallorca y cosas así, pero han hecho su guerra individual, digamos. Entonces, gracias a ti se ha volcado tantísima gente que está habiendo una oleada de denuncias
Y está saliendo muchísima gente que tenía bien miedo, bien vergüenza, o simplemente que esa guerra individual era una persona débil ante todo este sistema que tú mismo estás comentando que está truncado de alguna manera. Entonces, ahora, la fuerza que tú mismo has generado, hay que decir que, de nuevo, gracias, porque juntos somos más fuertes, como aquella frase tan famosa, ¿no? Te voy a sacar algunos temas aquí, luego me seguirás contando, y me gustaría que me cuentes tu opinión, si es que has escuchado algo, hay algunas cosas que incluso me las has contado tú directamente, o otros compañeros, ¿vale? Pero ya que te tengo aquí, quiero que me expliques tú si has escuchado algo o no. Hay muchos alumnos que tú me comentabas que se han ido forzosamente, ¿vale? Ya sea por una especie de bullying de profesores, etcétera, etcétera, que han tenido que elegir, literalmente, forzosamente, irse a otro instituto. ¿Por qué? Cuéntame unos casos más o menos básicos. Yo, o sea, te lo puedo explicar. Por todo esto mismo que yo explico en el discurso, como esto ya, como hemos hablado tú y yo, de toda esta gente que ya denuncia, ahora se ve y le explica, uno se da cuenta de todo lo que ha pasado durante tantos años y a tanta gente. O sea, es vivir en Andratx o haber estado en el centro y te das cuenta. Y ya por eso sigue esa mala fama. Y lo que tú dices, esta gente que se ve forzosa a irse, que ha vivido cosas así. Por ejemplo, hace poco tiempo hubo una escampida de alumnos yéndose aquí al Instituto de Calvía porque profesores que trataban mal, que hablaban mal a la gente, que hacían cosas que no tenían que hacer, como he explicado, agresiones, faltas de respeto. Y esta gente se veía forzoso por esa injusticia, decir, es que no está viendo un cambio, es que están haciendo lo que quieren y nadie les dice nada. Y se veían obligados, pero obligados por poder seguir estudiando, porque hay gente que quiere estudiar de verdad, que quiere ir a algún sitio con su educación, que quiere tener un futuro a nivel lectivo, quiere ir a la universidad y no pueden porque aquí se lo impiden y se ven obligados a ir a otros institutos, a levantarse antes, a coger autobuses, a hacer ese sacrificio personal de tiempo y de esfuerzo por no querer estudiar aquí, porque se lo están impidiendo, le están poniendo trabas constantemente a gente. He escuchado, bueno, hay una compañera del instituto, de otros cursos, como bien iréis viendo en el vídeo, hemos intentado acumular gente de todo tipo de generaciones, que veáis que de todo tipo de cursos y distintos años, que no es cosa de él personalmente o de un grupo de chicos que se han juntado porque están, como he dicho anteriormente, frustrados con este curso o el curso pasado o lo que sea. Y me comentaba, hay muchas denuncias sobre este tipo de profesor, ¿vale? Pero me comentaba que le grabaron desnuda en gimnasia, en las duchas, y otras compañeras difundieron ese vídeo por el instituto. No sé si tú has escuchado algo, un tipo de vídeo, foto, lo que sea. Este vídeo incluso llegó a la Guardia Civil, este vídeo está denunciado, pero bueno, se supone que ni el profesor ni la dirección hizo nada. Hay muchos casos similares de este tipo. Te voy a hacer la pregunta, ¿qué relación tienen el profesor de gimnasia con la directora? Pues sinceramente creo que esto es algo público, lo sabe todo el mundo. El profesor de gimnasia, de educación física y la directora tienen una relación sentimental, porque se les ha visto en el instituto, cercanos, fuera del instituto, porque la directora, quieras o no, vive en el pueblo. La gente los ha visto quedando, yendo a su casa, y la relación va más allá de lo oficial y lo escolar, y eso tiene una relación sentimental que, quieras o no lo voy a decir así tal cual, pero si tú tienes una relación sentimental con alguien de manera directa o indirecta, la defiendes. Indirecta, pues te sale de manera automática defender o proteger a esta persona, porque es así uno. Han habido acercamientos verbales que se sobrepasan de unas líneas rojas, imaginarias, vamos a decir, pero todo envuelto a nivel, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Son comentarios eróticos, o sea, obviamente la mayoría de comentarios son piropos, ¿no? Piropos. No te digo que muchos de ellos sean con mala intención, pero es que yo creo que hay una línea. O sea, no puede ser que un profesor, en este caso de educación física, vaya y le diga a según qué personas de cierta edad comentarios respecto a su físico, comentarios respecto al físico de sus familiares, de su gente querida, de esto, aunque sea en el buen aspecto. Hay cosas que no se pueden decir y no se pueden tolerar. Cuando hablas acerca de sus familiares, es algunos comentarios que yo he escuchado anteriormente, incluso hablar, por ejemplo, como qué bien está tu madre o cosas de ese estilo. He visto casos directos que me han comentado y he escuchado de que el profesor en algún momento ve o se reúne con algún familiar del centro y le comenta cosas como que ya sabe de dónde sale cierta belleza o ciertos aspectos físicos. Y dices, es que esto no lo tienes que decir, o sea, es que no lo puedes decir. Porque es una niña de 14, 15 años que no le tienes que decir
qué guapa es su madre o cómo está su madre. No, no tienes que decir eso. O sea, porque es que es un límite. O sea, obviamente, la chica o la niña de segundo, tercero de la ESO, tiene 14 años y no es consciente de la locura que es que un profesor de 40 y tantos años le diga lo guapa que va, lo guapa que está, que es normal que haya un cambio físico por ejemplo, en los pechos. Y dices, esto no es normal y no puede ser que siga pasando. Uno lo pasa por desapercibido, por ejemplo, porque a lo mejor no es consciente una niña, pero uno cuando ya es mayor se da cuenta que esto no puede seguir pasando. ¿Han habido algún tipo de queja en conjunto antes de esto que ha ocurrido, que ya ha explotado todo, que ya es algo presente lo que está ocurriendo aquí, por eso estás aquí? Pero ¿ha habido alguna queda en conjunta, ya sea de padres, de alumnos anteriormente? ¿Os habéis quejado de alguna manera pacífica y a la vez en masa, digamos? Antes de que ocurriera esto, ¿cómo te has quejado? ¿O cómo os habéis quejado otros alumnos? Yo creo que ese es uno de los errores que hemos tenido nosotros hasta ahora, que las quejas han sido batallas individuales, que es lo que has dicho, has comentado antes. Son batallas individuales de cada uno que va, y sí que se han hecho de la manera formal, como tocaría. Uno va y se queja a dirección y quiere poner una queja a consellería, va a una inspección, tal, pero de manera individual, con lo cual, de manera solitaria, a lo mejor estos casos no tienen tanta fuerza, pero cuando uno ve que son muchos y de manera muy repetida, dice, vale, es que esto no es una puntualización. Esto es algo serio. Esto es algo que está pasando y está pasando mucho y está pasando a mucha gente. Entonces, es verdad que se ha habido quejas y ha habido quejas de manera formal. No es un tema que nosotros hemos dicho, nos queremos quejar por internet y somos unos niños mimados. No, no es así. Ha habido queja formal, pero es que estas quejas no han llegado a nada. No ha habido cambios. Claro, es que si tú no te puedes quejar, no puedes hacer nada a nivel individual, no llega nada, de hecho, no llega ni siquiera al consejo, no sé qué historias hay allí, que ya iremos viendo a continuación del vídeo, es que hay algo mucho más heavy, ¿no? Vale, quiero continuar con esto. Profesores que corrigen bajo su criterio. Hay muchos que os quejáis de esto. ¿Qué os referís cuando decís esto? Mira, yo cuando comento esto, por ejemplo, yo personalmente no he tenido muchos problemas con la corrección de los profesores, pero sé de esta situación. Porque según la ley, hay que corregir de manera objetiva, siguiendo unos criterios, y que los propios alumnos puedan ver que según criterios le estás corrigiendo. Tú no tienes que leer un redactado y decir, vale, pues yo creo que esto es un tal. No. Hay unos criterios, tú tienes que corregir según un criterio de, bueno, en mallorquín, de adecuación, de corrección, de cohesión, de ortografía y caligrafía, vale. Y en base a eso. Pero que hay profesores que no utilizan estos criterios y ponen la nota que ellos creen más adecuada. Y lo que te comento, que hay casos graves de que esto sí que puede ser subjetivo. Por ejemplo, a mí, y a mí y a mis compañeros este año, esta profesora de catalán, nos decía que teníamos que poner un título en la argumentación, pero que ella no nos lo decía, y si no nos lo poníamos nos quitaba medio punto. Pero es que esto no lo ponía ni en el enunciado, ni en los criterios de la literatura y lengua catalana, ni en los criterios de la PEBAU, que es el examen a que supuestamente se nos prepara. Y dices, ¿y si esto no lo pone en el enunciado? Y no lo pone en ningún lado, ¿por qué me estás quitando puntos por algo que yo no sé que tengo que poner? Que lo ha dicho ella, pero yo no te pongo todo por lo que no me preguntas. Me lo tienes que poner y no me puedo quitar puntos por eso. O esta señora poniendo exámenes que suman el 9,5. Se nos evalúa sobre 10, pero un examen llega al 9,5 porque se ha equivocado con la puntualización. Y cuenta igual que el resto, ¿eh? Y la gente suspende catalán. Y la gente no pasa. Y la gente tiene que repetir. Y a lo mejor no entra a la carrera que quieren. Porque un examen no llega al 10. Y eso te perjudica. Y va así. Porque la media cuenta. ¿Cuánto puede influir para un alumno, que ya lo sabemos esta respuesta, pero te la tengo que hacer a ti? ¿Cuánto puede influir para un alumno en su futuro un profesor de estas características, de este perfil? Muchísimo. Pero muchísimo. Porque no sé si a lo mejor la gente lo sabe o no se acuerda. Las notas o el sistema de acceso actualmente en las universidades de España, las públicas, funciona mediante la nota de la EBAU, que de los primeros 10 puntos son el 60% de la media de bachillerato, tanto de primero como de segundo, el 40% las pruebas de la EBAU, y luego son 4 puntos de optativas, que son mediante los exámenes de la EBAU. Pero de los 10 primeros puntos, 6 son tu media. Y si un profesor te está corrigiendo de esta manera, perjudicándote notoriamente, puede ser que no llegues a la nota que quieres llegar. Si un profesor no te explica bien, no te da el material que necesitas para estudiar, no solo te va a perjudicar en la nota del curso, vas a llegar al EBAU y no vas a estar preparado.
yo, como te he comentado, mis hermanos han ido al centro y uno ya sabe lo que se tiene que esperar y dice, vale, yo sé que este chico me va a corregir así, me va a corregir así, me va a corregir así, me voy a buscar yo mis apuntes, me los voy a hacer yo personalizadamente a mi manera, voy a hablar con alumnos de otros centros. Es que hay gente que en nuestro instituto usa los apuntes del Calviá, porque aquí no le daban, tiene que ir a pedir al Calviá información, hablar, pagarse profesores privados, que a lo mejor hay gente que no está sobrada económicamente, pero tiene que pagarse profesores privados porque lo necesita, le hace falta, porque el profesor que hay ahí mismo colocado no tiene la capacidad ni de explicarte bien, ni de ser concreto en lo que dice, ni darte ningún tipo de material para tú estudiar. Con un caso que a mí personalmente me ha parecido bastante grave, que es que me comentabas algo de que una alumna tenía y tiene epilepsia. Cuéntame tú, por favor, lo desarrollas tú de principio a fin. Esta chica desarrolló epilepsia, ¿no? No lo sabía nadie y desarrolló epilepsia y claro, ella cogió mucho miedo, le dijeron que tenía que ir con cuidado, todo el rollo, y ella cogió mucho miedo y tú basta que le dieses un golpe en la cabeza y esta chica automáticamente se caía al suelo, se desmayaba. Y claro, su madre presentó el parte médico y todo el rollo porque es algo importante. Tú no sabes cuándo a esta chica le puede dar un ataque o cuándo no. Y más cuando todavía no conoces en qué campo está, ¿no? Por así decirlo, si le dan por darle, si es por un efecto de la luz, si es porque se pone nerviosa, no lo sabes. Entonces su madre, si no más, presentó el parte médico. Y a esta chica, pues, en varias ocasiones, por X o por Y, recibía un golpe en la cabeza. Y es que se caía al suelo, vamos. Y se tenía que llamar una ambulancia, y es que la dirección no sabía siquiera que se había llamado una ambulancia porque una chica tiene epilepsia. O sea, no puede ser que un padre te presente un parte médico de que tienes epilepsia y la dirección ni siquiera sepa leer que tú tienes epilepsia, cuando en teoría es algo que tienes que tener bastante en cuenta, porque de un momento a otro tienes que estar llamando a una ambulancia corriendo. Pues en varias ocasiones se llama una ambulancia y la dirección ni siquiera sabía por qué se estaba llamando una ambulancia. ¿Y a quién se estaban llevando? O sea, no tienes 200 alumnos epilépticos. Si tienes 7, 8, 9, 10, ya es mucho. O sea, qué menos que tener en cuenta a esos alumnos porque, quieras tú o no, tienen una necesidad especial, por lo que sea, tienen que tener esa atención especial de decir, hostia, si me pasa algo sé que voy a estar cubierto, o sé que saben lo que tengo, o sé que saben cómo actuar, o... Pues no, la dirección ni siquiera lo sabía. Te voy a preguntar sobre otra cosa, el tema de orientación sexual. Hay varios casos allí también que tienen algún tipo de cosas, no sé si con las chicas lesbianas, chicos gays y tal. No sé si, antes de explicarte yo un caso en concreto, no sé si has escuchado tú algún caso, has escuchado algo por allí con algún profesor en concreto, algo del centro, no lo sé. Claro, no estoy seguro. Vale, bueno, a una chica la sacaron, no, es que han habido varios casos y tal, y hay una sala, que te voy a preguntar por ella también, así es que tú has escuchado hablar de ella, que le llaman la sala de las emociones. Creo que sí, creo que es el aula... Sí, creo que ahí está Susana González, creo que se llama. Hay un aula que me han contado que hay sofás, cojines y tal, donde te llevan, te sientan a veces y te dan unas charlas o no sé qué, o no sé cuántos, algo así, y le llaman el aula de las emociones o algo así, me han contado. Sí, o sea, a ver, no sé si es exactamente el aula de las emociones, yo nunca he ido a hablar con un profesor privadamente en este aspecto, pero me acuerdo una vez que fui a hablar con un profesor que quería contarle un tema y me acuerdo que ese de la hora libre, hablamos ahí, sí, hay un aula del centro que son 2 asientos y que estás ahí y es un lugar privado, cerrado, donde uno puede estar ahí. Vale, bueno, es que una chica sufrió algo de que simplemente pues había un grupo de chicas que eran lesbianas y coincidía que el grupo era grande, de segundo de la ESO. Me has hablado de varias injusticias, entre ellas de un día que te sacaron de clase sin comerlo ni beberlo para preguntarte algo sobre tu orientación sexual. Cuéntame esto, por favor. Sí, bueno, como te comenté hablando en privado tú y yo, estaba yo un día en clase, dando una clase que yo estaba perdiendo, o sea, no recuerdo si era biología, matemáticas, era una clase que yo perdía y vino una profesora de la red de apoyo del instituto para llevarme a lo que viene a ser como un aula de emociones, para preguntarme un par de cosas. Yo no entendía nada porque yo no había tenido ningún problema, no había expresado ningún problema, no entendía por qué me estaba sacando de clase, pero bueno, yo simplemente me levanté, me fui con ella y entré en este aula donde hay, pues, habían un par de sofás con unos cojines, así como si fuesen corazones con brazos y me procedo a sentarme en uno de los sofás y
Y recuerdo que empezó a preguntarme pues que cómo estaba, que cómo llevaba las clases, todo súper light al principio. Y luego me pregunta que cómo me llevo con la pareja de mi madre, que qué tal con la pareja de mi madre en casa, que si había tenido algún problema con él, que... Cosa que no sé a qué vino, porque yo nunca había expresado que me encontraba mal con la pareja de mi madre en ese momento. Nunca había dicho que había tenido ningún problema, nunca había llegado, yo qué sé, con alguna señal, ¿no? De decir, ostras, está pasando algo. Nunca... Y de buenas a primeras me saca el tema como de mi orientación sexual, ¿no? Me pregunta que sí, que claro, que en mi grupo de amigas hay un par de casos, ¿no? Que hay chicas con chicas y hay un par de problemas en mi grupo. Y me pregunta que si yo soy bisexual o lesbiana, sin darme siquiera la opción de yo ser heterosexual, cuando en aquel momento yo ni siquiera había salido del armario. O sea, yo no me había planteado siquiera si a mí me gustaban o no me gustaban las chicas. Yo, a ver, como cualquier chaval, te descubres estando en el instituto porque le pasa a todo el mundo. Pero yo no había dado el paso de decir siquiera me llama la atención una chica. Yo lo pensaba, a lo mejor podía pensarlo, pero yo no se lo había comentado a nadie nunca. Y claro, yo recuerdo haberle dicho que a mí me gustaban los chicos, que yo era heterosexual. Y esta profesora además querer sacar información, ¿no? de lo que estaba pasando con mi grupo de amigas, ¿no? Porque claro, justo ese curso, lo que viene a ser ese curso, no recuerdo si era segundo o tercero, si no me vale segundo, en lo que vienen a ser las 4 clases de segundo habían varios casos de chicas con chicas o chicos con chicos. Entonces, claro, que querían saber si era una moda o si realmente era algo más, ¿no? Entre nosotros. Y me dijeron en pocas palabras que para descubrirnos está la calle, no el instituto. Al instituto se va a estudiar, no a descubrirse. ¿Cómo te sentías a ti que te sacaran de la calle? O sea, perdón, tengo que hacerlo. No te preocupes. ¿Cómo te sentías tú cuando te sacaron de clase para hacerte este tipo de preguntas cuando ni siquiera tú sabías lo que querías y ni siquiera lo habías hablado en tu círculo, a lo mejor más privado o más personal, y en casa ni siquiera lo habías hablado? Es decir, como tú bien has dicho, ni siquiera habías salido del armario y viene una profesora, una persona externa de tu vida y te pregunta y te hace preguntas de ese tipo tan personales o incluso insinuando de si hay problemas en casa para que tú te orientes sexualmente de esta manera. A ver, yo me sentí muy incómoda, me sentí como muy presionada a contar algo que yo a lo mejor no había dado el paso todavía o no me veía en el momento de contarlo. Y hablo tanto de mi orientación sexual como de querer sacar información de mi grupo de amigas, porque yo claro, tú en ese momento tú a un profesor no lo ves como un referente. Le pasa a muchos chicos, es muy raro que vean a un profesor como un referente. Tú lo ves como una persona que te está impartiendo algo que a lo mejor a ti no te interesa. O te está haciendo sentir mal, o porque era muy normal en ese instituto y supongo que viendo lo que hay ahora mismo, sigue siendo muy normal que no te sientas valorado por un profesor. Entonces, claro, yo decía, si yo le cuento algo de mi grupo de amigas, es que las estoy traicionando. O sea, yo es que las voy a traicionar, las voy a meter en un problema y me voy a quedar sin amigas. ¿Cómo iba a contar yo nada? Entonces, claro, yo me sentí súper incómoda, o sea, todavía recuerdo ese sentimiento de decir, es que no tendría que estar aquí. O sea, es que yo tendría que estar en mi clase, a mí nadie tiene que preguntarme nada. O sea, y claro, como eres joven, en teoría son tus superiores, como aquel que dice, ¿no? En el instituto son como tu pauta, por así decirlo. No puedes decirles nada fuera de lugar porque entonces ya apaga y vámonos. O sea, si por no decir nada te ponen amonestaciones, imagínate por decirles algo de me estás haciendo sentir incómoda. O sea, es que te pueden liar la de Santintín ahí en un momento. Y las sacaron uno por uno, si es que eran como una especie de... No sé si es que estaba ocurriendo algo, había un llamamiento de lesbianismo o por el estilo, ¿por qué? Que es que justamente había un grupo muy grande y era muy raro. Era simplemente pues habéis escuchado tú algo de esto. Mira, yo por ejemplo, en este caso en concreto, no he escuchado nada, pero, ¿sabes? La cosa es que, a ver, al haber estado en el centro y ver las formas que se utilizan muchas veces por parte del profesorado totalmente bruta para hablar de la gente y de los pensamientos de los alumnos, me lo puedo creer porque sé que en este instituto muchos profesores y directivos utilizan formas totalmente salvajes para hablar de lo que piensa la gente o de cómo son. Y para esa manera de separar o sectorizar a las personas en un bloque determinado y encajarlos ahí sin saber ni conocerlos de nada. Eso me lo han comentado muchos, con muchos casos, que algunos te sacaré por aquí, otros obviamente prefiero que venga la persona a verlo, pero me comentaban todos y todos coincidían ahí, la necesidad de etiquetar
¿no? Que tienen necesidad de etiquetar. Por ejemplo, esta chica que tal, que cual, está con 14 años, no sabe ni lo que siente ella. ¿Eres lesbiana o no eres lesbiana? Tú eres lesbiana y punto, ¿no? De ese sentido, ¿no? O sea, de ese rollo. Sí. O el gordo tal o tal. Necesidad de etiquetar y además siempre con insultos, con vejaciones, con este tipo O sea, de cosas, ¿no? intentar minimizar a una persona, a una palabra, es algo que no va a estar bien aquí ni en ningún lado, pero es algo que se hace. Y es que es una locura que sea el educador el que haga esto. A mí, por ejemplo, hay veces que me han venido profesores recientemente, ya obviamente hay un proceso legal sobre todo esto, que me vienen y me dicen que yo lo que soy es un mediocre y que no lo puedo soportar. Soy mediocre y que por eso hago todo esto, pero que no lo puedo soportar. Profesoras diciéndole a amigos míos que él no va a tener futuro, que lo que va a ser un drogadicto, que tú eres más tonto que este. Y de esta manera, o cuando hemos hablado del caso de la profesora que dijo que restaba como persona, que es una persona que resta, y en base a eso, pues, te juzgan. Mira, esto te lo comento porque es verdad, es así. El tema de la situación esta, es difícil dar nombres porque estaría haciendo acusación y había testigos. El tema es, tuve un problema en tercero de la ESO con una profesora que cuando yo iba a salir del aula, al final de las clases, me empujó para que no saliese. Me empujó para que no saliese del aula. Era la profesora de alemán en este momento. Y yo, enfadado, le dije, no entiendo por qué has hecho esto, porque estamos en época de COVID, no nos dejáis acercarnos entre nosotros, y tu manera de decirme que no me vaya es empujarme. Yo me fui, y al día siguiente se me llamó a dirección. Se me llamó y estuve hablando ahí, y en esta situación se me echó la bronca y cierta persona de arriba decidió ponerme de pie, de cara a cara, y empujarme una serie de veces mientras decía, ¿qué? ¿No te puedo empujar? ¿No te puedo tocar a ti? Yo tenía 14 años. Entonces yo se lo comenté a mi madre quise denunciar, yo le convencí de no hacerlo. Yo mismo le convencí a mi madre y le dije, es que si lo denuncias, es que me echan del centro. Me echan del centro y yo no estoy aquí nunca más. Y llega un punto que dices, es que esto no va a llegar a ningún lado, me va a perjudicar, mejor no hacerlo. Y terminas pasando de largo estas cosas. Y ¿sabes lo peor? Que es que no es que estábamos esta persona y yo solos, es que estaba el profesor, la profesora que me había impedido salir del aula, otra parte de la dirección, y lo peor es que cuando el otro día se me estaba comentando esto a un profesor actual, me dijo, bueno, sí, yo me acuerdo de estar cerca y ver la situación que era una discusión bastante caliente. Ya está, lo normalizó y Sí, ya. no, bueno, pues cosas que pasan. Que... ¿Cómo crees que os ven los actuales profesores, estos que me comentas, a vosotros? Vamos a decir que, para que nosotros sintamos, ¿no? Un poco que tú te pones en los ojos de estos profesores. ¿Cómo crees que os ven los profesores? Sinceramente creo que los profesores, no sé por qué, tienen esta visión de que los alumnos, hoy en día, somos mucho menos que ellos, que no hemos recibido una educación o una infancia tan dura, entonces somos menos personas, somos menos listos, no estamos tan preparados, y que en base a ello, pues, te intentan menospreciar, decir, no, es que este chico no tiene que sacarse el de este porque no es tan listo. Y ¿sabes lo peor? Que muchos de estos profesores, que a día de hoy están dando clase, a lo mejor suspendieron exámenes de muchas asignaturas en bachillerato, en la EBAU. Y yo no te digo que por suspender una asignatura no tengas que llegar a hacer lo que tú quieres. Pero estos profesores que te menosprecian diciéndole que no eres tanto, que estás menos preparado, van y suspenden mucho más de lo que has suspendido tú. Y te dicen que, no, tú no eres tan listo, tal, como por ejemplo dijo la profesora esta, de biología, que, ahora sí que voy a decir el nombre porque esto sí que hay testigos, no lo dije en su momento. Esta profesora Mae, del centro, dijo en primer bachillerato, cuando yo no estaba en esa clase, era una clase técnica experimental y me acuerdo perfectamente. O sea, yo estaba en otra clase porque hacía otra optativa y esta señora que da biología, yo nunca he dado biología, no me había tenido profesora nunca, no me conocía de nada, pero de nada. Dijo lo siguiente, los alumnos de hoy en día no estáis preparados para nada. Por ejemplo, ¿vosotros os dejaríais operar por alguien como Tadeo? Los alumnos, mis compañeros, dijeron, sí estudias, obviamente sí. Dijeron, no, pues yo aunque estudiase medicina no me dejaría operar por alguien como él. Menospreciándote, ¿no? A mí, pero como persona, porque no me conoces. Me estás diciendo que yo no soy capaz de llegar a ese punto, esa profesionalidad.
Al final eres un crío, o sea, que te quedan 10 años más de formación como Está en poco, primer ¿no? bachillerato, o sea, si ahora tengo 17, en ese momento a lo mejor tenía 16 años. Y dices, pues eso. Vale, hay algo que pasó hace muchos años, pero tú estás más puesto que yo porque al final estás en el centro, lo habrás Sí. escuchado todo esto, que es que pasó que un alumno chilló "Viva España" y se lió parda, Sí, se hizo sí, muy sí, viral, yo lo sí. leí en las noticias Sí. un poco y tal, pero hasta ahí me quedé. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se ha vivido en el centro? Esto a mí me lo comentaron porque este alumno es más mayor que yo, entonces pues, tú escuchas. Pero por lo que yo tengo entendido, él fue, dijo "Viva España, viva el rey", y por esa razón se le expulsó del centro. ¿Y qué dices? La razón para esto es porque hay, sobre todo en este instituto, un sentimiento totalmente en contra, por parte de la institución, totalmente en contra de todo lo que sea el sentimiento español. O sea, totalmente en contra de ello. Porque este caso, por lo menos, dices, vale, puede ser que está diciendo "Viva España, viva el rey". Vale, esto es una cosa. Pero, por ejemplo, el año pasado, en la clase, yo estaba en primero A y ellos estaban en primero B, una bandera de España. Por la... que era el mundial, ¿no? Bueno, era el mundial, tal, pones una bandera de España y te hacen quitarla y dicen que como la pongas, va una expulsión. Pero que en este caso, poner la bandera de España no era ningún sentimiento o una posición política. No se hacía por nada. La bandera de España se ponía porque juega España. Juega España al fútbol y dijimos, pues la ponemos porque nos apetecía ponerla para dar apoyo o porque nos parecía gracioso. No es que la colgamos de un palo de 30 metros para que la viese todo el mundo. La pusimos en nuestra clase, ahí al fondo, tal, muy bien. Y por eso, pues te dicen que no se puede y te amenazan con que si esto, pues te expulsan. Supuestamente no se puede posicionar, o sea, porque nosotros, es que no es que la vez que se ha hecho algo, no somos los super españoles, los de instituto. Nunca hemos hecho nada, solo que una vez quisimos poner una bandera y no se nos dejó. Y molesta, porque dices, yo nunca hago nada porque quiero poner una bandera por el fútbol, no me jodas. Y dices, y yo lo que haría, lo que has dicho tú del tema de que no dejar de hacer una posición, posicionarse políticamente, que a ti no te dejan, bueno, a mí, a los alumnos, no nos dejan, aunque sea poner algo de España, porque ellos mismos son los que lo relacionan con las derechas, porque son ellos los que la relacionan, no somos nosotros, porque nosotros lo hacemos por el fútbol y ellos, por no dejar de posicionarse, te lo prohíben. Pero es la misma directora la que sí se posiciona abiertamente de manera política. Ese profesor insistía mucho en que los alumnos se pusieran la mascarilla, entre ellos mi hijo, y cada vez que venía a casa pues venía pues sintiéndose un poco mal y demás. Entonces yo mediante el Gestip escribí al profesor, a lo que él se lo tomaba todo como a la defensiva, a decir que era obligación ponerse la mascarilla porque era coordinador de salud, no sé qué, del IES Baltasar Porcel. Yo dije, bueno, si quieres yo puedo llevar a mi hijo al médico y que le hagan una prueba o lo que sea, pero es que es alergia. Todos los años le pasa igual en la misma estación y sobre todo si ahora con las temperaturas que en los inviernos no son del todo fríos y demás. Entonces el índice de polen pues sube y no sé, le afecta. O sea, es pues eso, alérgico al polen. Tras la insistencia de ese profesor que le seguía obligando a los alumnos, entre ellos mi hijo, a poner la mascarilla, ya me tuve que ver en la obligación de recurrir al BOE, al artículo que dice que directamente las mascarillas quedaban inutilizadas, que la gente podía ir libremente sin mascarilla, y él estaba haciendo uso no sé, de su poder, pues de ponerle la mascarilla a los niños. Entonces, todo empezó por ahí. Tiempo más tarde llegó, esto fue en noviembre ya, que vino mi hijo a casa, un poco en shock, diciendo que el profesor de educación física, esta misma persona, le había, en una actividad que estaban haciendo en vóley en el patio, por el mero hecho de que le diera una patadita al balón, le echó la bronca, que era vóley y que eso no... al vóley no se jugaba con el pie, que se jugaba con la mano. Una vez se inició ya el partido, mi hijo fue a buscar una pelota con la mano y justamente le cayó en el pie, y a lo que le gritó que fuera para el otro campo, que mi hijo se intentó excusar, le dijo que quería decirle que había sido sin querer, que no iba a volver a pasar, pero que se callase y que viniese al otro campo. Entonces, una vez que él se paró el juego y mi hijo se cambió de campo para ver qué quería el profesor, le gritó, ven y cállate. Y cuando pasó el campo, lo agarró de brazo muy fuerte
y dijo que cada vez que le decían las cosas ponía cara de bobo y le hacía como gestos faciales así como dejándolo en evidencia delante de las demás personas. Entonces, claro, hubieron varias personas, mi hijo me dijo que hubieron varias personas pues, que se interesaron en él porque él en ese momento ya decidió no jugar más. Y cuando vino a casa, pues es verdad que en el brazo tenía las marcas de que le habían cogido fuerte en el brazo. Entonces, justamente ese día le mandé también por Gestip a su tutora un mensaje y esperé su respuesta que nunca me llegó. Entonces, viendo que pasaba un día, otro, decidí escribirle a la directora del centro, a lo que ella me contestó que no sabía nada de este hecho y que lo iba a consultar con el profesor. La respuesta, un día más tarde, después de ese email, fue que había hablado con el profesor de educación física, ha repetido muchísimas veces que no jugase con el pie porque había peligro de que le pegase un pelotazo a la pelota y le diera un golpe fuerte a algún alumno que pasara por allí. Entonces, eso de que mi hijo pasó al otro campo y le cogiera de brazo, que era una acusación totalmente falsa. Entonces, claro, ya no quedándome tranquilo con ello, hablé con él, le dije, está esta posibilidad de ir a la consellería, contar esto que ha pasado y demás. Mi hijo, pues 2 días más tarde, yo la verdad que esto me afectó bastante porque dije, bueno, o puede ser un malentendido o puede ser que esté pasando algo. Entonces yo solamente sabía esto, ¿sabes? Y nada, ya habló conmigo, yo me informé por otras vías a ver cómo lo podía hacer. Varias personas me ayudaron y me dijeron lo que tendría que hacer para ir a la consellería, poner como una reclamación al inspector educativo y demás. Pero mi hijo 2 días más tarde dice que en una clase de educación física como que ese mismo profe lo halagó y como que ya quería dejar esto, digamos, un poco aparcado. Entonces, hasta ahora, que gracias a Tadeo por sacar este vídeo, que se han destapado muchísimas cosas más que estaban pasando, pues estoy aquí pues, para contar mi caso y que espero que haya una solución y que no vuelva a suceder, pero ni a mi hijo ni a ninguno más. A ver, Tadeo, te voy a hacer una pregunta por el tema que me han dicho lo de la bandera. Mucha gente me ha hablado de distintos temas de la bandera y tal, de posicionarse a nivel político de una manera u otra, pero yo quiero hacerte una pregunta antes de entrar en el tema de las banderas. ¿Crees que el instituto está politizado? Eso por un lado, y por otro, al final no paran de dar mucho bombo con el tema del catalán. Al final nosotros vivimos en Mallorca, esto es desde que somos muy chiquititos, incluso las páginas terminan en .cat, ni siquiera en .com o .es, o sea, imagínate hasta dónde llega el asunto. Te voy a hacer la pregunta directa, ¿está el instituto politizado? Y de alguna manera, ¿por qué piensan que os posicionáis cuando ponéis la bandera de vuestro país? ¿Que sois fascistas por poner vuestra bandera simplemente? No lo sé. Sinceramente, es que no sé por qué ellos creen que nos estamos posicionando, porque la única vez que pusimos la bandera, que nosotros, yo por ejemplo en mi caso y mis compañeros, no somos fachas, ni mucho menos. La única vez que pusimos la bandera, que ha sido una vez, era por un tema del fútbol, para apoyar, que era una tontería, pero solo por poner una bandera se nos dijo esto de expulsarnos. Y lo que tú dices de la politización del centro, obviamente no te puedo decir que haya una politización, pero es que hay cosas que son muy raras. Por ejemplo, obviamente yo entiendo que los profesores o directores tienen su vida y pueden tener su opinión política y no se les tiene que juzgar en base a ello. Pero que una directora del centro dé apoyo abiertamente a ciertas partes políticas independentistas y lo haga abiertamente y con ese criterio luego dirija un centro, pues coño, quieras o no, estás politizando el centro. O también el tema del catalán, la cantidad de veces que se ha propuesto hacer la graduación en castellano, el presentarla y los líos que te montan, por preguntar, ¿eh? Por preguntar. Y nuestra exposición, cuando nosotros lo decimos, mira, Mallorca es un sitio súper multicultural, súper multicultural. Mi padre no son mallorquines. Creo que tengo pocos amigos que son 100% mallorquines de toda la vida. Hay gente que tiene familia de Andalucía, gente de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y hay marroquíes y muchos padres que no entienden a la perfección el catalán. Entonces dices, si nosotros podemos hacer
la presentación en castellano creo que sería más lógico, sería mejor, ya que creo que lo entendería todo el mundo. No te estoy diciendo que tenga un odio contra el catalán, ni mucho menos. Te estoy diciendo que creo que así sería mejor para que lo pudiésemos entender todos. Buscar un idioma universal. Sí, sí, porque, quieras o no, es verdad que aquí, en las Baleares, como idioma cooficial, está el mallorquín, bueno, el catalán. Pero como es cooficial, es tanto el mallorquín y el catalán como el castellano. Y si, dadas las circunstancias, sería mejor para que lo entienda la gente, no una posición política, lo vuelvo a repetir, para que lo entienda la gente hablar en castellano, yo creo que se debería poder permitir y no verlo como si fuese una locura. Es como el treball de recerca que nosotros hicimos, te lo comento rápidamente, digo, a nosotros es algo que entró el año pasado y es una exposición como si fuese un TFG, pero a nivel de bachillerato. Y se hace, y hay mucha gente, porque son 15 minutos hablando, y la primera vez que haces algo así, y hay mucha gente que pedía si se podía hacer en castellano porque le es mucho más fácil la expresión. Dijeron que no, imposible. ¿Piensas de alguna manera que hay adoctrinamiento? Tú ahora mismo actualmente estás allí, ves allí lo que hay, lo que se mueve, lo que os piden, lo que no sé si lo que os exigen, lo que no, a nivel de catalán, tal, que cual, no sé si se amonestan por hablar en castellano, si los exámenes obligatorios todos son en catalán o no. ¿Qué es lo que sientes allí o cuáles son las vibras? Yo creo que, no sé si dirá algo así como adoctrinamiento, pero te repito, es verdad que es muy buscado o se repite mucho que dicen, vale, la lengua vehicular del centro es la catalana. Vale, Tadeo, te voy a hacer una pregunta. Como bien te digo, no sé si sabes algo, tiene algo que ver o algo, pero al final hay muchos que coinciden. ¿Sincronizan de alguna manera, sobre todo dirección, lo que ocurre, las cosas extraescolares con lo que ocurre dentro? Si te ha visto por fuera, ha ocurrido algo, luego ella lo paga dentro, de alguna manera. Pues sí, justamente, recientemente, el año pasado, pasaron ciertas cosas donde ella, la directora, de mano propia, decidió solucionar un problema extraescolar que ella había tenido con unos alumnos de manera en la escuela. Y hizo cosas, como por ejemplo, ella cogió sus posibles sospechosos, los erigió ella a los posibles sospechosos y dijo, vale, todos estos les quita la mochila, pertenencias personales, cosa que no se puede, les quitas las pertenencias personales, les quita los móviles, revisa conversaciones de móviles que se les quitó y se miraron conversaciones y no a través de la policía, porque luego cogieron y dijeron, vale, esto y esto, no sé qué, y se miraron y a mí me dijeron, es que nos han quitado las mochilas. Trae la mochila, desbloquéalo y lo miro yo, pero es lo que me han comentado, a lo mejor fue un profesor que estaba al lado, pero era todo ella lo que lo dirigía, porque estaba claro. Y lo peor de todo esto es que la justificación que te daban los profesores es, dices, no, porque ha pasado algo, pero porque ella es la directora, entonces está aquí en el centro, lo puede hacer. Y claro, pero ya no puede tomarse la justicia por su mano. Es abuso de poder en todo regla. Sí, y hacer un interrogatorio porque ella quiere. Quitó mochilas y se miraron conversaciones. Y el tema es, porque a mí me dijeron, es que nos han mirado las conversaciones, todo esto, tal, y a partir de ahí ella hace la denuncia, pero con mirar todo esto primero. Y sobre todo, pero lo de los móviles, dicen, no sé si se lo miró todo, pero lo que estoy seguro es que les quitaron las mochilas, porque como muchos llevan la mochila, se lo quitó para que no puedan, hablar entre ellos. Y los ponían a aulas diferentes. Eso, bueno, estaban encerrando, ¿sabes? Los encerraban ahí en lados y decía, vale, a ti te hago esta pregunta, no sé qué, no podéis hablar entre vosotros, ya a ver qué sale. Como si fuese una policía deteniendo a 6 sospechosos que ha encontrado ella sin pruebas. Dice, estos son los sospechosos para mí, yo creo que pueden ser estos y tal. ¿Este tipo de acciones son normales? Quiero decir, ¿este tipo de acciones son rutinarias? Ahí, o sea, ¿es un día normal en el instituto? Es que, en este caso... Pero lo que estás diciendo es algo muy grave. O sea, es que es muy grave. ¿Es algo normal que ocurre? Es decir, ¿pasa continuamente? A ver, este es el caso más reciente y yo creo, más conocido que ha habido de ella tomando la venganza o la justicia por su propia mano de lo que ella creía, pero es verdad que otras veces, no en este caso tan literal, haciendo interrogatorios, pero sí de forzar a la gente y preguntar como si tuviese ese derecho de presionar a las personas para que digan lo que ella quiere, sí que se puede, sí que ha pasado. Vale, Tadeo, quiero saber qué tipo de vinculación, aparte de la obvia a nivel de educación, qué tipo de vinculación tiene el Instituto IES Baltasar Porcel con el Consell de Mallorca. A ver, en concreto la vinculación sería como la de todos, ¿no? Todos los institutos tienen la misma relación con el Consell o con Inspección.
pero es verdad que muchas de las veces que se ha presentado alguna queja no han llegado a nada. No, yo no sé si es que directamente no sale o luego directamente de ahí se decide no penalizar al centro. Por ejemplo, en este caso que ha pasado con el tema del vídeo, en última hora se publicó que hablando con gente del Consejo se apoya al centro a pesar de lo que yo haya dicho y de lo que digan alumnos anteriores o las quejas que se hayan presentado, lo que opine la gente. El Consejo ha mostrado su apoyo hacia el centro. No sé si luego esto cambiará, esta opinión, y respecto a todas las quejas que se van a presentar y todo lo que se va a hacer, se podrá conseguir este verdadero cambio, pero por ahora lo que se sabe es que han mostrado su apoyo. Vale, Tadeo, pues y ya cierro con esto, con la de vinculación, porque quería saber un poquito cómo estaba el asunto. Obviamente tienen que tener algún tipo de vinculación a nivel escolar, ¿no? Pero te lo preguntaba porque mucha gente me ha comentado que hay gente de Andratx allí, ¿vale? Y te voy a lanzar directamente la pregunta, porque me han comentado algo, no diré nombre ni mucho menos, pero que esta persona de la que estamos hablando, la que dirige este centro escolar, que como es el IES Baltasar Porcel, la persona al menos dirigida o dentro de ese círculo, de esa rama laboral, dentro de inspección del Consejo de Mallorca, es el padre de su hija o hijo, ¿no? Sí, esto es cierto, esto es algo que se sabe. Lo saben toda la gente del pueblo, incluso gente de fuera, porque te escriben y te preguntan. Y sí, el ex marido de la directora, padre de su hija, está en un alto cargo de la inspección educativa. Esto es así. Vale, Tadeo, pues por mí estamos acabando ya. Nada, agradecerte personalmente que te hayas pasado por aquí a hablar conmigo, a contarnos tu caso, tu situación personal, y no solamente eso, sino abrir un melón de lo que está ocurriendo en nuestro centro, de nuestro pueblo, que gracias a abrir ese melón están saliendo otros melones, ¿no? Muchos institutos, muchísima gente que está saliendo, pues eso que no se le escuchaba en su colegio y tal. Creo que estás haciendo sin quererlo en 2 días, porque ha sido en 2 días aún ni se está cociendo en el horno. Un movimiento educativo, por llamarlo de alguna manera, increíble. Pienso que estás haciendo algo muy guay, donde mucha gente se está empoderando, gente que tenía miedo a hablar o simplemente que está sufriendo bullying y no tiene apoyo, y en redes sociales se ha sentido un poquito más valiente y ha decidido simplemente contar lo que le está pasando. Así que creo que estás haciendo un movimiento muy bonito y estás uniendo a gente que simplemente estaba luchando sola, y la unión hace la fuerza. Así que aquí personalmente y públicamente quiero darte una vez más las gracias. Y nada, por otra parte, me gustaría que te despidieras tú aquí en mi podcast, por favor, y lanzaras un mensaje social a todos aquellos que nos están viendo, que ya sabemos que hablas muy bien, y nada, eso, que lanzaras un mensaje para despedirte, por favor. Bueno, primero te quería dar las gracias a ti, tanto a la gente que me ha dado mucho apoyo estos días por redes, mensajes, TikTok, Instagram, porque gracias a ti, gracias a toda esta gente, cuanta más masa hay, más volumen, hay una mayor difusión, y gracias a eso se puede conseguir un cambio. Y yo lo que quería exponer en el mensaje es que si a partir de ahora nosotros seguimos empujando, vamos a poder lograr grandes cosas y conseguir que se cambie este sistema o esta gente que está utilizando su posición de trabajo para aprovecharse del rango que tienen. Y yo creo que si todos los que hemos dado apoyo seguimos, porque no es un tema solo de lo que ha pasado aquí en el pueblo. Ya me he dado cuenta que con los mensajes, la gente contando sus experiencias personales, su apoyo, es un tema que hay un problema, no es solo aquí y en otras partes, tanto en España, fuera de España, en la otra parte de la isla. Y quiero decir que si nosotros seguimos y la gente a partir de ahora siente esta facilidad para poder expresar lo que siente o las situaciones que ha vivido, de verdad se pueden lograr grandes cosas. Y lo que tenemos que recordar todos es que nosotros somos el futuro, somos la sociedad siguiente, con lo cual si nosotros queremos cambiarlo, este sistema, para que nuestros hijos o nuestras siguientes generaciones puedan disfrutar de un sistema no tan injusto como el nuestro, tenemos que conseguir este cambio nosotros. Y es un poco eso lo que quería decir, y creo que está yendo bien y vamos por el buen camino. Yo quiero añadir, y para terminar, que el mensaje que acabas de decir, hablando de las generaciones futuras, quiero decir que yo tengo 30 años, él tiene 17 y 18 años, quiero decir que para nosotros, para mi generación, que somos la generación presente, ellos son el futuro. Él está hablando de sus hijos, pero la generación futura realmente son ellos. Si no están enseñados como Dios manda, no están respetados, están buscando, cada vez buscamos más libertad, buscamos ser más sociables, buscamos, ser más humanos, y los estamos limitando de esta manera,
pues no sé qué futuro nos espera como seres humanos. Así que vamos a intentar ser un poquito más personas y a cuidarnos. Muchas gracias y nos vemos.